Said, bienvenido, hermano. Un placer. Aprovechando tu visita, te va pronto, ¿verdad? Sí. Así que te agradezco. Yo sé que tú has hecho como una especie de media tour. No tanto en podcast, pero sí ha ido a varios programas de radio. Sí. Y por suerte, Jean-Luis Pereira, que nos conectó, pues él fue que realmente que te puso en mi radar. Yo no sabía quién tú eras hasta que Jean-Luis me habló de ti. Y viejo, me he quedado viendo tu trabajo, he escuchado entrevistas en las que tú has estado y yo no sabía que aquí habían personas con el tipo de educación que tú tienes. O sea que yo estoy últimamente que me siento hasta medio bruto con los invitados que traigo, porque recientemente vino Eliani Mejía, que como doctora es una eminencia en la cardiología. Y entonces hoy te tengo a ti también, que tiene, que sí, un PhD, que tiene varias carreras. O sea, yo me estoy poniendo en una posición en la que tengo que tener cierto nivel para las conversaciones, que es un desafío para mí, pero tengo que reconocer, tú sabes, el calibre de la gente que está viniendo a la tertulia. Haciéndole honor a esto, la tertulia dura. Sí. Said, háblame un poquito de ti, viejo. ¿Cómo tú llegaste? O bueno, para dar un poquito de contexto a la gente de quién tú eres. Uh-huh. Tengo entendido que tú estudiaste filosofía. Sí. Y en paralelo a eso hiciste también toda una especialidad en lo que viene siendo inteligencia artificial y ciencia política también. O sea que tú tienes como que todo cosas que son opuestas una de otra, podría decirse, porque estaba hablando de que la filosofía es la vaina más antigua que hay y la inteligencia artificial apenas está en pañales de hacia dónde va. Sí. ¿Qué te hizo a ti interesarte por todo eso? Bueno, yo soy de aquí, yo soy de Santo Domingo. Mi familia tiene varias generaciones en el país y a mí me interesó la filosofía cuando yo tenía 15 años, que me puse a pensar en el tema de la existencia de Dios. No conocía la filosofía como tal, no conocía el uso de la razón para avanzar argumentos de la manera sistemática que se ve en la filosofía. Y me puse a investigar en internet y descubrí lo que era la filosofía y dije, no, eso es lo mío. Y convencí a mis padres para que me dejaran ir a Estados Unidos a terminar el bachillerato y tratar de desarrollar una carrera en la filosofía como tal, porque veía que en el país estábamos un poco flojos en esa área. Entonces me interesé en lo que es la filosofía de la mente inicialmente. Cuando yo primero fui, para darte un poco de mi trayectoria, fui a Rutgers University en Nueva Jersey y hice un triple major, que son 3 licenciaturas: filosofía, psicología y ciencia cognitiva. Acabé en el 2011 y fui directo al doctorado, el PhD, en MIT, que estaba ahí del 2011 al 2017, y después fui a hacer un postdoctorado, o en inglés lo que se le dice un visiting fellowship, en el departamento de filosofía de Harvard. En el interín yo tocaba el tema de la inteligencia artificial frecuentemente, como lo que me interesaba era la filosofía de la mente. Inicialmente yo daba clase una clase que se llama Minds and Machines cuando estaba en MIT. Cuando fui a Harvard ayudé a un profesor de psicología a establecer un curso nuevo, y también di clase en la escuela de gobierno de Kennedy, que ahí fue que yo me adentré un poco en lo que es la ética aplicada y la política pública. Entonces yo he estado tocando esos renglones bastante, y finalmente cuando me fui del mundo académico a un hedge fund, ahí yo pude aplicar, utilizar inteligencia artificial, evaluar productos de tecnologías como semiconductores y transacciones relacionadas a ese mundo. Entonces pude verlo del punto de vista financiero. Ok. Entonces, tu experiencia laboral ha sido como profesor, impartiendo clases, en ese hedge fund como analista. Como un investigador multidisciplinario. Ok. Esa ha sido tu experiencia laboral hasta ahora, en el hedge fund y dando clases. Exacto. También he tenido proyectos como consultor, reuniones, donde yo le doy mi asesoría a distintas entidades. Pero formalmente esas dos. Ok. Sí. Fíjate que son cosas
también muy opuestas, porque tú dabas clases de inteligencia artificial o de filosofía. Bueno, por ejemplo, era de filosofía, entonces era la inteligencia artificial desde un ángulo filosófico, donde se tocaban las cosas como las máquinas de Turing, que son un objeto teórico, que tratan de codificar lo que es la computación en general. Eso es algo que uno se topa con eso mucho en la informática, en ingeniería de sistemas, pero también son los fundamentos de esas áreas, que es lo que toca la filosofía. La filosofía se va a la profundidad, a los conceptos básicos y hace las preguntas básicas que muchos de los que practican esa rama del conocimiento no le dan mucha mente, que digamos, pero los filósofos ahí es que se especializan. Ok. Nítido. Y hoy en día, ¿en qué tú ocupas tu tiempo mayormente? Porque yo veo que tú también estás dando keynotes, es decir, yo veo que tú estás impartiendo charlas. ¿Eso es algo que tú estás haciendo porque estás de visita en el país o eso forma parte ya de tus tareas cotidianas, digamos? No diría de mi tarea cotidiana, estoy aprovechando que estoy en el país y yo me interesa mucho compartir el conocimiento que tengo al respecto, porque creo que la inteligencia artificial, la nueva ola de tecnología, lo que va a transformar a la sociedad humana, y quiero tratar de darle a entender con lo que me topo sobre esa tecnología, el impacto que tiene sobre la sociedad. No doy charlas así digamos, no es como que no está relacionado a lo profesional, digamos, pero me quiero también asociar con esa comunidad de los que están interesados en la inteligencia artificial para también ver qué tan avanzada está la industria aquí. Okay. Me interesa tener un poco una mejor idea de quiénes son los que están involucrados en esa área y todo eso. Ok, y aquí tú has visto buena receptividad con el tema. Sí, he visto buena receptividad, pero, o sea, estamos en pañales mundialmente en esa área, como tú comentaste ahorita, pero aquí no estamos poniendo los pañales, digamos. O sea, están en pañales y aquí no lo estamos poniendo. Y aquí no lo estamos poniendo, sí. Y entonces, por eso hay muchos que están mucho más avanzados que los otros, pero no hay nada súper... no está tan desarrollado como en otros países, incluyendo en Latinoamérica. Sí, entonces hay que trabajar eso un poco más todavía. Sí. Pero hay mucho interés, veo mucha receptividad, pero no veo mucha preocupación o sea, ven el impacto de eso como muy lejano y creo que está mucho más cerca de lo que uno se imagina. Ok. Said, con la inteligencia artificial hay muchos temas de preocupación y vamos a aprovechar tu visita el día de hoy y que esto es un podcast que se hace de formato largo, o sea que podemos tomarnos el tiempo de explorar cada una de esas cosas. Y bueno, empecemos por una de las que más preocupa a la gente, hacer profesiones y puestos de trabajo obsoletos. ¿Cuál es tu intake con respecto a eso? Bueno, debemos de comenzar por la definición de la inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Bueno, la inteligencia artificial se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y otros tipos de procesos de inteligencia humana. El problema es que si uno es exitoso simulando la inteligencia humana, ya uno no necesita un humano real en esa posición. Y adivina que la máquina inteligente no tiene que comer, no se cansa y ejecuta con una precisión que supera a la del humano por mucho. Entonces, ya cuando se desarrolle la tecnología, le va a salir más barato a muchas compañías emplear a la máquina inteligente y no al hombre inteligente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, inicialmente en el proceso de transición, una persona que esté preocupada por su empleo, porque entiende que su empleo usa mucho la razón, usa mucho la escritura, usa mucho ese tipo de proceso humano, que usualmente se asocia con los humanos, debe de aprender a utilizar la herramienta de inteligencia artificial muy bien. O sea, en la primera fase, los que van a perder su trabajo son los que no se adaptan y los que no utilizan esa tecnología. Implementarla en su profesión. En su profesión, sí. Ok. Digamos, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo de lo que yo hago. Yo soy coach
y yo hago programas de entrenamiento y hago planes nutricionales. Ya eso ha permeado en los programas de entrenamiento. Entonces ya hay herramientas con las cuales yo puedo, si quiero, facilitarme el trabajo. Dice, ok, mira, yo quiero un programa de entrenamiento con este tipo de periodización, estos son los patrones de movimiento, esta es la intensidad a la que necesito trabajar, y el programa puede sugerirme ahí cosas que ya me facilitan lo que es el diseño del programa. Igualmente con la nutrición, tú puedes, en base a la caloría, decirte que te arroje opciones de comida, que te arme combinaciones por meal plan, y eso ya se está viendo en absolutamente todas las carreras. Sí, y quiero agregar también que actualmente, en este momento, tú puedes bajar la aplicación de ChatGPT. Si tú tienes ChatGPT Plus, tú puedes tomarle una foto a tu nevera. El ChatGPT identifica los ingredientes y te dice cuáles son las recetas que tú puedes componer con lo que tú tienes en la nevera tomándole una foto. Ya eso se puede hacer en este momento. Sí. Imagínate lo que se puede hacer en un año o en 2 años. Y entonces, ¿qué debería hacer las personas que están en cualquier rama? Y voy a seguir hablando de mi posición. Uh-huh. No es un asunto de temer que la inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo, sino yo aprender a apoyarme en ella y aprovechar que me permite ser más eficiente e incluso aumenta mi capacidad de trabajo. Porque yo sé que eso se irá refinando, pero todavía no es algo perfecto. Hoy en día, tú le pides algo a ChatGPT y te va a tirar algo 70-80% accurate. Pero si tú no tienes el criterio, tú no vas a saber reconocer dónde están los macos, sí. O de qué manera eso se puede verdaderamente integrar a lo que hace la persona que va a recibir eso. O sea que es una herramienta que te facilita el trabajo, pero tú aún así debes tener el criterio de eso que te entrega, tú sabes de qué manera pulirlo, de qué manera aplicarlo. Sí, definitivamente todavía le falta mucho por mejorar a la tecnología actual, pero ya se ve que lo que le falta por mejorar es algo que se puede lograr. Y no se sabe precisamente cuánto tiempo va a tomar para que afinen esos puntos, pero digamos que en los próximos 2 años logren eso. Sí, eso te va a decir que va a ser poco tiempo. Entonces la pregunta es, como tú me comentabas, si los que usan la tecnología van a poder aceptar más clientes y van a ser más productivos, van a llegar a las conclusiones correctas de una manera más rápida, van a perder menos del tiempo. Entonces, la inteligencia artificial inicialmente va a optimizar el proceso que ya existe. Entonces, lo que pueden perder ahí son los que están compitiendo contigo, pero no están implementando la tecnología. Al no implementarla, se van a quedar atrás, no van a ser tan productivos, no van a ser tan eficaces y ya los clientes no van a ir hacia donde ellos. Si estamos hablando de un mercado relativamente racional, eficiente. Ok. Pero más adelante, digamos en 10 años, vamos a estimar, es posible que la tecnología llegue a un punto que no simplemente optimiza el proceso, pero lo desplaza al ser humano, y el ser humano no tiene necesidad de siquiera participar en el proceso de entrenamiento. Es interesante si en realidad se va a llegar ahí o no. Seguro siempre van a haber algunos clientes que quieren pagar ese adicional por el criterio humano. Tú dices que tiene mucho valor y es correcto. No se puede decir con certeza que la tecnología actual va a avanzar a un punto donde al mejor experto, que el mejor experto va a ser superado por el intelecto artificial. Pero es posible que muchos de los que no son tan buenos como los mejores, ya no va a haber esa demanda por su oficio, y por ende van a quedar desplazados a pesar de saber utilizar la tecnología muy bien. Vamos a suponer que uno puede bajar una aplicación a su celular en 3 años que haga todo lo que tú haces y mejor que tú. O sea, tú lo puedes personalizar como tú quieras, se te puede integrar en tu horario de la mejor manera. No depende del horario tuyo, por ejemplo. Esa aplicación puede actuar de la manera más flexible para ti, lo cual no es cierto de ti. Tú tienes tu compromiso, tú tienes varios clientes, tú tienes que decir, tú no puedes estar en 2 lugares a la vez. Pero la inteligencia artificial sí puede. Sí. Entonces, pero como tú dices, el primer paso va a ser ese. El profesional, ¿verdad?, que aprenda a utilizar la inteligencia artificial a su favor, y entonces ya lo que va a venir después todavía es difícil, tú dices, de visualizar.
sí es difícil de visualizar. Y va a depender mucho también el tipo de profesión. Por ejemplo, sí va a tocar. Hay profesiones que requieren una parte humana, como que son una parte muy importante del cliente sentirse confiado. En todos mis proyectos hay constantes que me acompañan. Los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular, siempre a tu lado. También de que somos seres sociales. Por ejemplo, la gente que viene al gimnasio no necesariamente vienen únicamente por la parte técnica de dime qué ejercicio hago y cuántas repeticiones, sino están buscando la conversación, están buscando la empatía, están buscando la música, sentir que están compartiendo con más gente. En el caso de la medicina, por más que avancen los procesos, la gente siempre va a querer la opinión de un médico. Bueno, no estoy tan seguro de eso. No, porque los médicos cometen muchos errores. Los médicos, los cirujanos dejan cosas dentro de cuerpos que no debieron haber dejado, cierran el cuerpo y le dejaron una herramienta adentro. Eso ocurre con bastante frecuencia. Si tú quieres evitar que eso te vuelva a ocurrir a ti, bueno, es mejor que un cirujano robot sea el que te haga la operación. Entonces yo creo que en el caso de la salud es más probable que los doctores sean reemplazados antes de las enfermeras, porque la enfermera involucra un trabajo que es más requerido. El doctor está ahí simplemente para diagnosticar, dar el tratamiento, y todos esos procesos intelectuales pueden ser desplazados por tecnología que conocemos que existe hoy en día. Simplemente hay que hacerlo más confiable. Si se hace más confiable que un doctor promedio, que un médico promedio, pues estamos mejorando. Y si la inteligencia artificial hace un mejor trabajo que un humano, ¿por qué vamos a ir al humano? ¿Verdad? La inteligencia artificial va a ser más certero, te va a proteger tu vida mejor. Tú te quieres ir con algo que es más seguro. Yo entiendo que el contacto humano es requerido, pero en el caso de la salud, tú quieres que, a pesar de no tener el contacto humano, tú quieres que te den el tratamiento adecuado, tú quieres sobrevivir. Entonces ahí yo veo que a la gente le va a ser más fácil alejarse del humano y acercarse al robot. Ok. ¿En qué profesión? Pero te quería comentar algo más con lo que tú dijiste anteriormente, antes de continuar, que sí, todo depende de la industria, como te había dicho, todo depende del tipo de proceso que se está desplazando, algo que es parte de la economía del conocimiento, que involucra razonar, evaluar, ese tipo de proceso. Eso es algo que es más fácil de reemplazar hoy en día que una persona que te maneja un camión. Actualmente manejar un camión es algo más difícil de ver una inteligencia artificial reemplazando, porque involucra habilidades que implica tomar decisiones bajo incertidumbre, que actualmente no son muy buenas las máquinas en eso. Implica encontrarse con lo inesperado, lo que nunca ha visto jamás en toda su trayectoria o en su base de datos, y poder afrontarlo de la manera adecuada, de una manera inteligente, y aún no tenemos eso. Y se piensa que ese tipo de trabajo que involucra lo motor con lo inesperado va a ser algo que va a ser más difícil para que una inteligencia artificial pueda reemplazar. Por eso es que se ha tomado mucho más de lo esperado que se hagan los self-driving cars, los carros que manejan por sí solos. Esa tecnología no se ha podido desarrollar porque se dieron cuenta que las habilidades que los seres humanos están empleando al manejar son mucho más sofisticadas de lo que se imaginaban. Y para que esa tecnología pueda cumplir los requisitos adecuados de un punto de vista regulatorio, es un estándar muy, muy alto, y por eso no se ha logrado. Y para que se logre en un país como este, va a ser aún más difícil, porque aquí el que maneja en este país es cinturón negro. Exacto. En improvisación, en supervivencia, en manejo a la defensiva, todo. Exactamente. Sí. Pero nada, te decía que todo depende de la industria, y porque depende de cuáles son las habilidades humanas que se van a reemplazar o desplazar o inicialmente mejorar. Y eso varía porque eso depende del rol que uno está desempeñando. Pero en general lo que se dice es que se piensa que ya con un 20% con un 20% de los empleados actuales que sepan utilizar inteligencia artificial, se puede desplazar el otro 80%. Toda la fuerza laboral.
El otro 80%. Eso es lo que estiman. Claro, varía mucho de industria a industria, pero ese es la hipótesis, digamos. Y tú que te mueves en ese mundo, ¿cuál es el plan del cual hablan los gobiernos para afrontar eso? Porque si nos vemos con un 80% de la fuerza laboral desempleada, hay que ampararlos de alguna manera. Y algunos hablan del Universal Basic Income. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, entonces el Universal Basic Income, UBI, VI, eso es cuando se le da un salario garantizado todos los meses a todos los ciudadanos de una sociedad, simplemente porque conforman parte de la sociedad. Entonces es algo que le da un salario básico mensual usualmente, que lo tienen contemplado. Y por ejemplo, compañías como OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, ellos hicieron un estudio que le tomó 5 años desarrollarlo para desarrollar esa idea y ver si en realidad es algo que va a ser plausible, cómo se debe de ejecutar, cuáles son los desafíos. Y lo que ellos encontraron, ellos están considerando tener una versión de UBI donde no se le da un sueldo mensual, sino se le da una pequeña porción de la compañía en sí, que es lo que va a tener todo el valor. Y después el individuo que se le da esa pequeña porción, ellos se la venden a quien quieran, si quieren, o reciben dividendos sobre esa porción, sobre esas acciones. Esa es la solución que ellos decidieron y era la mejor de las opciones. No darle el sueldo, sino darle una pequeña participación en la misma compañía, que va a ser una compañía que va a valer, se piensa, él mismo ha dicho como 30 trillones de dólares, cree él que se puede llegar a esos números. Actualmente Apple ha llegado, yo creo, no estoy 100% seguro, pero ha llegado alrededor de 2.5 trillones, o sea, 1,000 billones de dólares en su valuación. Said, caso hipotético, ¿verdad? Hubo un 80% de desplazamiento de la fuerza laboral, se estableció ese UBI, es decir, un ingreso básico universal. Un ingreso básico universal. Todo el mundo recibe una suma mensual simplemente por respirar, por ser una persona con una cédula. ¿Qué va a pasar con la sociedad? No te preocupes, porque vimos una muestra pequeña de lo que eso pudiera hacer durante el COVID. O sea, ¿qué pasó en Estados Unidos post-COVID? Hubo una crisis de empleo porque la gente prefería quedarse en su casa recibiendo un cheque que ir a trabajar. Sí. ¿Y qué hacía la gente con ese tiempo libre? La gente no iba a la biblioteca, ni se metía a TED Talks. La gente se metía en videojuegos, a ver televisión, a hacer droga, a masturbarse. ¿Eso fue lo que la gente hizo? Sí. Bueno, eso me preocupa. O sea, como que un buen problema para tener, diría yo. Porque ya van a estar resuelto el problema del hambre. Va a haber una disfunción social y puede ser que los que primero reciben este beneficio se les descarrile la vida en cierto sentido. Pero yo creo que se puede solucionar dándole actividades que hacer con otros seres humanos. Se pueden enfocar en qué nos diferencia a nosotros los seres humanos de las máquinas, como qué es esencialmente humano, la experiencia que tiene uno viva, escuchar música. Hay una variedad de actividades que se pueden desempeñar que creo que van a poder suplir parcialmente eso, pero hay que abrirle la mente a muchos hacia esos horizontes, porque ahí las máquinas no nos pueden desplazar, porque las máquinas, al menos las que hemos desarrollado hasta ahora y que tenemos previstas, no tienen experiencia como la tenemos nosotros. Entonces, todo lo que tenga valor, que salga de esa experiencia, de experimentar las cosas, una economía de experiencias, ahí es que yo veo que se va a dirigir la sociedad, o lo que le dicen también una economía de dignidad, de qué tipo de trabajo puede hacer el individuo para sentirse como que está participando en la sociedad, que es útil, que está logrando algo. Ese tipo de actividad que le da dignidad al ser humano es lo que se va a tener que desarrollar. No te puedo decir en detalle cómo se va a desempeñar eso, pero yo creo que antes de tener ese problema vamos a tener otros problemas que se deben de enfatizar más. Por ejemplo, OpenAI dice que le va a dar una participación, ¿verdad?, en el patrimonio de la compañía, pero yo no estoy muy confiado de que eso va en realidad a ocurrir. Eso fácilmente lo están diciendo simplemente por decirlo, porque suena bien,
porque así no tienen el escrutinio regulatorio del mundo, de la comunidad internacional. Ah, no, esta gente son una buena gente que van a ayudar a todo el mundo. Sí. O va a ser algo tan mínimo. Sí, te estoy dando, pero un 0.0000. Exacto, o sea, algo tan mínimo que en realidad no va a resolver el problema como tal. Entonces, de alguna manera uno tiene que posicionarse como región, como Latinoamérica, digamos, para uno se organiza, uno se une, y cuando llegue el momento de gestionar eso, uno logre tener lo que uno debería de obtener de un trato como ese. Entonces, ahí ese es el problema principal que yo veo ahora mismo, y las naciones de la región se tienen que coordinar, organizar y desarrollar un plan y una visión del futuro que sea beneficiosa no solamente para los que desarrollan la tecnología, pero también para los que la van a emplear, que son aproximadamente un 80%. Entonces distinguen entre el norte global y el sur global. El norte global, Estados Unidos, Europa occidental en su mayoría, Reino Unido, y yo incluí Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, no del norte. Y ya China se incluía en el sur, ahora se está incluyendo más en el norte, pero son los países más desarrollados. Y después en el sur están todos los países de África, Latinoamérica, Oceanía, la mayoría de varias partes de Asia. Y la diferencia entre esos dos países es que un 80% de la humanidad vive en el sur global. Entonces, uno tiene que tener previsto una manera de que no simplemente los que desarrollan la tecnología se van a beneficiar de ella, sino que ya porque son tantos los individuos que están involucrados, por razones morales y eventualmente legales, ellos también tienen que responder por las necesidades de los demás. Pero eso no va a pasar por sí solo, y eso no puede depender de la buena voluntad de 2 o 3 compañías. Eso se tiene que gestionar y hacer parte de la estructura internacional de regulación en el futuro, de la gobernanza de IA. Ok. Sí, me queda claro. Para establecer eso del UBI, eso básicamente convertiría a las sociedades en un sistema socialista también, de gobierno. Eso no lo veo funcionando en un sistema capitalista. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es una pregunta interesante. Hay muchos que piensan que esa imagen del marxista, del comunismo, y de ya cuando uno logra cierto nivel ya cuando uno tiene control sobre los medios de producción, uno puede distribuir los bienes de una manera más equitativa, y se ve eso como parte de la meta en cierto sentido. Pero yo creo que no, la verdad no. Entonces te puedo dar argumentos a favor y en contra de precisamente si sería algo socialista o algo capitalista, pero para llenar un poco la imagen del futuro, vamos a suponer que lo que ocurra en los próximos 10 años es que se desarrolla una superinteligencia artificial. Entonces, esta es una máquina que es tan inteligente y mucho más que todos los seres humanos, que uno le plantea un problema con solución, te lo resuelve y te explica cómo implementar la solución, y van a haber muchos problemas que se van a poder solucionar de esa manera, incluyendo problemas tecnológicos. Problemas como lo que se ven en la nanotecnología, que la nanotecnología, una de las grandes promesas de esa rama es que uno va a poder desarrollar el replicator de Star Trek, que uno le dice, créame esta hamburguesa, y te la crea desde el nivel molecular hacia los objetos de tamaño ordinario con los cuales interactúa el ser humano. Y en ese mundo no va a haber escasez, va a haber lo que le dicen abundancia radical. Si hay abundancia radical, de tal manera que todas las necesidades de todos los seres humanos está satisfecha y sobra muchísimo más, ya no hay tanto por qué pelear. Ya el capitalismo, en cierto sentido, pierde su sentido como un mecanismo para la redistribución de la riqueza, porque ya va a estar todo satisfecho. Entonces, en ese sentido, creo que no va a existir el capitalismo como lo conocemos hoy en día. Pero ¿qué va a existir? No me queda que un socialismo va a existir. ¿Por qué? El socialismo, como se contempla normalmente, le da un rol muy importante al gobierno en la redistribución o distribución de los bienes y ciertos servicios.
no me queda claro a mí que ese es el rol que se le va a otorgar al gobierno en el futuro. Entonces no me queda claro que necesariamente vamos a ir en esa dirección. Pero si llegamos al punto donde tenemos tanta abundancia, se van a crear mecanismos, puede que sea a través de ONG, puede que sea a través de otros tipos de mecanismos, que son los que van a tomar las decisiones adecuadas. Recuerda que en el futuro que me estoy imaginando va a haber una superinteligencia. Precisamente esa pregunta le haríamos a la superinteligencia, y cuando tú vienes a ver, en ninguna de las opciones que los seres humanos han contemplado. Puede ser una cuarta o quinta opción que a nadie se le ha ocurrido. Entonces es muy difícil para decir. Yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti. Y hablando de gobierno, también se habla sobre cómo la inteligencia artificial puede hacer que la estructura gubernamental sea mucho más lean, más eficiente. Sí. De hecho, imagínate, ¿cuál es el problema con nuestros políticos? Y no me refiero nada más a lo de este país, sino a los políticos en general. Usted llegó a presidente. El que llega a presidente llega con una maleta de promesas y compromisos. Porque usted llegó ahí gracias al compromiso, al apoyo del partido, ¿verdad? Te debes al partido. Te debes a los empresarios que financiaron tu campaña. Te debes al pueblo, ¿verdad? A cumplir con el pobre, con el clase media, con el rico, con el más necesitado. O sea, hay una serie de intereses. Y a veces los presidentes, por mejores intenciones que tengan, no pueden hacer el gobierno que ellos quisieran, por lo complejo que es. Sin embargo, inteligencia artificial no tiene que ver con nadie. Va a tomar la decisión que sea más lógica, sí, más racional, y no va a tener que ver con nadie. Sí, exactamente. Uno le va a decir, mira, queremos lograr estas metas, y decide cuál es la serie de decisiones que se tiene que tomar. Estamos hablando de superinteligencia, ya que no estamos a ese nivel todavía, pero si tenemos superinteligencia, nos va a decir la serie de toma de decisiones, las medidas a implementar, la política pública adecuada para cada cuestión, que se pueda integrar en una unidad todas las distintas estrategias, y de esa manera lograr esa meta lo más rápido posible, de la mejor manera posible, que teniendo todo el conocimiento de los seres humanos, teniendo todos los métodos de toma de decisiones posibles, manejando eso como el mejor experto y aún más, porque no se cansa, va a poder lograr la política pública idónea para el país en esa situación. Puede gestionar también acuerdos con otros países. O sea, los límites son muy pocos. Pero entonces uno de los problemas que presenta esa posibilidad es que, desde luego, el político que llega, porque el que va a llegar a decidir si se va a implementar el sistema de inteligencia artificial o no, va a ser el político, va a ser el presidente. Entonces, cuando se vea con los veredictos de eso, va a decir, bueno, pero yo tengo alguna obligación con fulanito de tal, tengo obligación con esta otra persona, tengo mis deberes, mis deudas, y puede ser que por esa razón, aunque tenga la tecnología a su disposición, no la usa y decide hacer la cosa como quiera. ¿Tú ves? Entonces, existe ese problema. Y también existe el problema que quería tocar rápidamente, si tú quieres profundizar, el de cómo uno puede controlar un sistema de inteligencia artificial que es súper inteligente, que es de inteligencia sobrehumana. ¿Cómo puede un humano controlar algo que es mucho más inteligente que sí mismo? Y es el problema del superalineamiento, el alineamiento de superinteligencia. Que puede ser que tengamos esa superinteligencia, puede ser que le hagamos preguntas importantes y no dé respuestas que parecen plausibles. Pero cuando tú vienes a ver, son respuestas para que el mismo sistema tome control. Y no necesariamente para ayudarnos a nosotros, pero para ayudarse a sí mismo. ¿Cómo uno puede distinguir entre la posibilidad de que nos está engañando y lo que está tratando es asumir control de la sociedad, o en realidad está tratando de ayudarnos a nosotros a tomar la mejor decisión dadas nuestros intereses y nuestras necesidades? Entonces, eso todavía no se ha resuelto. Entonces, si desarrollamos mañana la superinteligencia, no sabemos cómo controlarlo, y puede que esto se vaya a pique. Sí. Como vemos en la película de ciencia ficción, que la
la inteligencia artificial llega a un punto en que dice, no, pero ustedes los humanos, ustedes lo que son un idiota. Yo sé más que tú. Tú lo que eres un estorbo. Sí, y no tenemos mecanismos para para no incentivar ese tipo de... Y qué bueno que viniendo de gente experta en el área como tú, o sea, qué bueno que personas como tú lo digan, porque lo digo yo y dicen, ¿qué sabes tú, maldito animal? Pero no, estamos hablando con una persona experta en el área que reconoce las amenazas, porque tiene sus amenazas. Uh-huh. Y es bueno, o sea, que hayan amenazas y que se conversen aquí. Yo no necesariamente con el ánimo de descontinuar eso, sino que cuando tú adviertes esas posibles amenazas, pues entonces así mismo empiezan a nacer soluciones. Ah, no, pero mira, esto lo podemos manejar de esta manera. Si esto pasa, tenemos X, Y, Z como solución. Pero si no se tiene la conversación, claro, no pasa nada. Sí, no, definitivamente hay que plantearse el problema para no poderlo resolver y para ver cuáles son las soluciones. Y se están haciendo unos esfuerzos significativos en los hubs de inteligencia artificial mundialmente hablando. Pero no es algo como para aclarar, para distinguirlo del escenario de ciencia ficción. El que yo me refiero es uno donde tú tienes un sistema que tú le das una meta y para lograr esa meta toma control de la sociedad. Ve que no hay ninguna otra opción excepto tomando control de la sociedad para lograr la meta que le dieron. No es que se vuelve consciente o odia a sus creadores, que son usualmente como lo interpretan en la película, para nada. Lo primero es que el sistema que desarrolla superinteligencia, si se está utilizando la tecnología que conocemos hoy en día, no tiene conciencia, no es consciente. Pero puede que tome decisiones que no son obviamente perjudiciales para nosotros y luego de unos años nos damos cuenta de que pero no tenemos control sobre la sociedad como la teníamos antes y perdimos control de la sociedad. Incluso a nivel bélico, uh-huh, también hay muchas cosas ahí que pudieran salir mal. Ay, sí, eso sí. Claro que sí, porque es uno de los temas que más se toca en conexión al uso militar, es el de las armas letales autónomas. Que puede ser como un drone, un dron, uh-huh, que tenga la habilidad de matar los seres humanos y tratando de alcanzar su meta, comete un error o tiene algún fallo y trata de asesinar a muchos, y como es tan hábil, es muy difícil de pararlo. Entonces existe esa posibilidad también. Y claro, muchas personas tienen muy claro que no deben de mezclar implementaciones o aplicaciones de inteligencia artificial con bombas nucleares o atómicas, que esas dos cosas la quieren disociar por completo. Con buena razón, porque uno quiere tener un control absoluto sobre ese tipo de arma nuclear. No quiere dejar que una simulación de la inteligencia humana tenga control sobre algo que tenga que sea tan perjudicial para la civilización humana. No, eso es un game changer. Sí. Así es. Algo que tú y yo, en estos días que conversamos por teléfono, me dijiste que yo ni siquiera... O sea, son cosas que uno no tiene en radar, pero no lo había visto a esa escala. Es los deepfakes. O sea, ya estamos... No es que vamos. Ya llegamos a un punto en donde se puede construir cualquier cosa de manera artificial. Es decir, se puede hacer un deepfake en el que sales a mí hablando, uh-huh, diciendo cosas que no dijo a mí. Uh-huh. Y imagínate el poder que tiene sacar cosas de contexto. El daño que tú le puedes hacer a la figura de una gente. El daño incluso geopolítico que pudiera tener Tú coges cualquier presidente de cualquier nación y tú lo pones a decir algo que no dijo. O sea, no sabemos en lo que eso se puede convertir. Entonces, ¿qué se está previendo en ese sentido? ¿De qué manera se va a poder validar lo que es totalmente cierto? Y también la sociedad, ¿cómo participa en eso? Sí, entonces, si hay una serie de problemáticas. Lo primero es que actualmente existe la tecnología para hacer un video, para crear un video, una imagen que no se puede distinguir de la realidad. Que el que la ve no va a poder saber que es algo que fue creado artificialmente.
Entonces, una de las muchas soluciones que se han propuesto implica por ley exigir que se indique que algo fue creado por inteligencia artificial cuando fue creado de esa manera. Entonces, se le tiene que dar, puede ser algo como un watermark, ¿cómo se dice eso? Un sello. Sí, eso mismo. Sí. Un watermark. Sí. Se le puede poner eso. Puede haber una manera de uno ver en el metadata que, mira, fue creado por inteligencia artificial. Pero el punto es que hacer que no hacer eso fuese una ley, fuese contra la ley, una violación de la ley. Y hay que crear la reglamentación, y al igual que las leyes, para poder lograr eso. Que fue lo que ya se desarrolló en la Unión Europea hace poco, que esa es una de las medidas que ellos están implementando allá. A nivel regional, son los primeros en el mundo en hacerlo. Se debe de hacer en todas las regiones del mundo y muchos le van a seguir el camino que abrió la Unión Europea con respecto a eso. Ahora, hay otro problema, porque aunque tú digas que sí, que algo es hecho por inteligencia artificial, eso le va a dar más validez a lo que no es hecho por inteligencia artificial. Puede ser que esto tenga un efecto paradójico o contrario, que es que la gente va a confiar más en lo que no está creado por inteligencia artificial. Pero simplemente porque esté creado por un humano significa que es más confiable. No, claro que no. Se ha visto que ese es el efecto que tiene este tipo de regulación. Entonces, no sabemos precisamente en qué va a quedar esta supuesta solución al deepfake. Puede ser que simplemente los que quieren crear caos, sea en el ámbito político o no, simplemente se van a hacer lo hago a mano entonces. Y no voy a ir contra la ley si hago algún comentario, escribo algo, es algo que fue generado por un ser humano. Entonces no va contra la ley. Entonces hay que ver cómo se va a aplicar esa ley precisamente y si no puede tener un efecto contradictorio o más bien algo que te salga el tiro por la culata. Sí, porque ahí de una vez la gente se pone creativa a buscar la área gris en la regulación, a ver cómo puede hacer lo mismo pero salirse con la suya. Exacto. Claro. Entonces no es una solución que uno puede decir, mira, eso va a ser una solución que ya resuelve el problema. El otro punto es que aunque actualmente la tecnología de deepfake es muy, muy buena, la que está a la mano para el ciudadano cotidiano, para la que está democratizada, no es tan buena como la que se puede obtener comercialmente. ¿Qué significa eso? Significa que no es cualquier persona con un smartphone que puede desarrollar un deepfake que sea completamente convincente. Especialmente uno que diga cosas, que tenga la imagen de la persona y hable, se va a ver un poco raro. Pero solamente con suficiente tiempo esa tecnología va a llegar a las manos de las masas y ahí es que más peligro creo que hay. Entonces, si llegamos a ese punto, ¿qué se puede hacer? Bueno, uno mismo como un consumidor de información tiene que tener un poco de juicio. Antes de tú ver algo controversial y mandárselo a todo el grupito, tú tienes que examinarlo, ver si tiene sentido, si algo que te parece que concuerda con lo que diría esa persona. Tienes que ver si las fuentes tienen sentido. Hay que utilizar la verificación de fuentes y la alfabetización mediática. O sea, tú tienes que ver que la cuenta que te está dando la información es una cuenta confiable versus algo que creó alguien en un momento que no tiene un tipo o que no es broma. Por ejemplo, tú conoces Babylon Bee. Babylon Bee. Ajá. No lo conozco. Es como un periódico online, pero es de sátira. Todas las noticias son sátiras. Como The Onion, ese es mi... Yo no conozco The Onion. A lo mejor es lo mismo. Pero bueno, en Babylon Bee suben como que artículos súper sarcásticos. Sí. Y yo a veces he compartido cosas de esas, pero la comparto igual, en sarcasmo, de broma. Okay. Y la gente comenta, no, tal cosa que... y tú tienes que explicarle, no, mira, eso es de mentira, que sé yo qué. Entonces, es tal cual como tú lo estás describiendo. Sí, y otro tema con el deepfake es que tiene su uso, digamos, malévolo o malo, pero también la tecnología puede tener una aplicación interesante. Por ejemplo, se está utilizando esas mismas tecnologías del deepfake para que una actriz que ya se puede reconocer mucho su imagen y la conocen ahí, digamos, Salma Hayek o quien sea, y puede venderle su imagen para que hagan una película donde ella ni siquiera tiene que ir presencial.
están tratando de desarrollar esa tecnología en este momento. Sí. Y esa es una aplicación positiva, digamos. Sí, y también de crear personajes jóvenes. Por ejemplo, que creo que hicieron eso en Star Wars con el personaje de Han Solo. Algo no fue más efecto especial, fue CGI más que AI. Pero imagínate eso. O sea, tenemos la imagen de Said a los 34 años. Y en 40 años yo puedo tener a Said con 34 años de nuevo hablando en tertuliadora, teniendo otra conversación con Hamid. Sí. Pero ahí también entra la guerra de intereses, porque incluso eso ha sido parte de las quejas de los actores en Hollywood, de que la casa productora quieren básicamente eso mismo, como que ponerlo dentro de la letra chiquita en los contratos, a ceder el uso de su imagen. Entonces te agarraron, tú hiciste una película, te pagaron por esa película y ellos se quedan con el uso de tu imagen para otra película, que es algo totalmente injusto. Ahí va a entrar entonces otra regulación. Claro, sí, ese tema le preocupa mucho a muchos actores y actrices. Y al fin y al cabo, pero lo bueno es que se sabe más o menos cómo se puede resolver ese problema y simplemente hay que llegar a un acuerdo de propiedad intelectual y simplemente llenar esos vacíos legales. Mira, ¿y el patrón para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a La Tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. Patreon.com/Hamid Yaryura. Para poder sobrellevar la revolución. Vemos algo similar en el caso de la regulación, para tomar un ejemplo. En el caso de la regulación, no se sabe cómo se debe de proceder. Se están tomando decisiones con falta de información, pero se están dando cuenta de que tienen que tomar acción. En el caso de la educación, usualmente uno se da cuenta de que tuvo una educación que no es adecuada para los tiempos, ya cuando es muy tarde, o ya cuando tú vas a entrar al mundo laboral, tú ves que todo ha cambiado. Yo software engineer, ingeniero de sistemas. Bueno, ya ese es un rol que no se necesita tanto, que es muy especializado, que no hay tanta demanda, y tú fue eso lo que estudiaste. Entonces, en ese sentido de que uno estudia para profesiones que van a desaparecer o van a cambiar radicalmente, y el sistema y el currículum que te están dando, la información con la que te estás alimentando para sobrevivir en el mundo real, es una información que ya está datada o fuera de, o sea, obsoleta. Entonces, yo no estoy viendo el cambio adecuado al nivel de las universidades, definitivamente, o al nivel primario o secundario en República Dominicana. Se tiene que cambiar el currículum. Ya hay programas, hay uno que se llama MIT RAISE, creo que RAIS, que desarrollaron un currículum para desde kinder hasta 12avo. Y ese currículum expone a los niños a los conceptos de la inteligencia artificial fundamentales de una manera paulatina, donde se va desarrollando el entendimiento de lo que son esas cosas. Una de las pioneras de la robótica social es una de las personas involucradas en el desarrollo de ese currículum, pero ese currículum no está siendo implementado, que yo sepa, en la mayoría de las instituciones educativas del país, al nivel primario o secundario. O sea, de Estados Unidos. De Estados Unidos en algunos lugares, no mucho, pero aquí tampoco. No, aquí me imagino que cero. Pero aquí, para que tú veas, aquí están atentos al problema y están traduciendo el currículum al español. Los que están liderando eso son dominicanos de casualidad, la traducción al español de ese currículum. Sí. En Funglode están haciendo eso. Que fue que la persona que está encargada de ese programa vino aquí de una charla hace poco, creo que fue en julio o junio. Entonces hay un conocimiento, pero no es suficiente que simplemente se sepa. Hay que implementarlo en el sistema educativo en sí. Sí. Y así mismo, hablando de educación, me llega a la mente lo que te comenté ahorita de
de qué va a pasar en una sociedad en donde todos los seres humanos reciben un ingreso universal y no tienen tanto ocio. ¿De qué manera podemos hacer que esos seres se sientan productivos, se sientan útiles y que no hagan un uso, digamos que indebido de esa nueva libertad o ese nuevo privilegio? Sí. Y sería interesante motivar a la gente a través de la educación. Es decir, que el hecho de que tú te eduques sobre cualquier cosa, lo que sea que a ti te resulte interesante, pues que digamos que sirva como de incentivo a que tú recibas X o Y, no sé. Sí, eso está interesante. También eso, definitivamente yo creo que la educación puede tener un rol importante para esa transición. Porque si, por ejemplo, tú eres una persona que a lo contrario no tuviesen expuesto a las humanidades, por ejemplo. Humanidades, sea como la filosofía, la literatura, el arte. Y esas son cosas que va a continuar teniendo valor, no importa el desarrollo de la inteligencia artificial. Obviamente se va a ver cómo eso repercuta en cada una de estas áreas, pero al fin y al cabo las máquinas no van a tener la experiencia humana y por ende no van a tener ese tipo de comprensión profunda de esos temas que son netamente humanos. Entonces, si se puede crear un currículum que exponga a la población a todas distintas vertientes, la humanística, tal vez hasta la matemática, las teóricas, etcétera, las científicas, eso puede abrirle la mente a muchos y ver que, mira, como ya no se necesita trabajar, ¿para qué yo voy a dedicar mi vida? Y puede ser a profundizar en un tema que las máquinas son incapaces de profundizar. Estoy asumiendo de que son incapaces cuando tú vienes a ver yo estoy equivocado, hay algún desarrollo inesperado en la tecnología y son capaces también. Y eso, o sea, empeora el problema, pero actualmente no creo que la tecnología que se ha desarrollado se le pueda dar ese tipo de implementación. Y siendo ese el status quo de la tecnología, yo digo que sí, definitivamente hay un rol para la educación en ese ámbito. También pueden ver otras situaciones, porque el proyecto de implementar la inteligencia artificial en la sociedad, no solo en Estados Unidos, pero en todos los países del mundo, eso va a involucrar que seres humanos estén involucrados en ese proceso. Y esa misma meta de lograr que se pueda integrar profundamente en todas las sociedades del mundo es una meta que va a requerir de ayuda humana. Y yo veo que ahí también se pueden dedicar los seres humanos a la implementación, sociedad por sociedad, de la tecnología. Entonces, ahí todavía hay mucho, pero eventualmente uno asume que va a llegar a un punto donde ya se completó ese proyecto. ¿Y después qué va a hacer uno ahí? Bueno, esperemos que en el interín se desarrollen nuevas respuestas a esa pregunta. Sí. Sí, yo creo que lo más práctico que podemos hacer es preocuparnos por una primera fase, ¿verdad? Lo que estamos visualizando en los próximos 5 a 10 años. Sí. Prepararnos para eso y ver qué trae el cambio. Porque yo no creo que pase igual, pero en todas las revoluciones que hemos tenido como sociedad moderna, siempre surgen este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando en la revolución industrial, o sea, los Henry Ford, que implementan el modelo T, la producción en serie, eso hizo que se desaparecieran muchas viejas profesiones. Es decir, ya no había un tigre haciendo silla de caballo, pero ese tipo encontró un empleo en la fábrica de Ford. Sí. Entonces, se temía que se perdieran empleos, se generaron otros. Y ese es siempre como el consuelo de la gente ante este tipo de temas, ¿no? Van a surgir muchísimas cosas nuevas. Sí. Y probablemente sí, pero como tú bien dices, hay un porcentaje tan grande de posiciones y tareas que se harán obsoletas que es difícil ver. Esa es la respuesta. Es difícil ver de qué manera se crearían esa misma cantidad de nuevas posiciones. Sí, totalmente. Y mira, te voy a dar un ejemplo que es utilizado mucho en este contexto, que es el de los caballos a la llegada de los automóviles, de los carros. Bueno,
Hay un chiste famoso, hay un meme y todo, pero el punto es que los caballos fueron desplazados por los automóviles. Y la población de los caballos declivó de una manera impresionante. No me recuerdo los números exactos, pero en unas cuantas décadas bajó como por un 80% aproximadamente. Lo reemplazó, ¿por qué? Porque literalmente su función primordial de un punto de vista económico fue suplida por algo que tenía menos problemas, que el estiércol era un problema enorme en las ciudades urbanas. Uno resolvía muchos problemas al reemplazar a los caballos con los vehículos. Bueno, en el caso del ser humano, creo que es análogo al caso del caballo, porque precisamente la función económica primordial del ser humano usualmente involucra el uso del intelecto. Y los trabajos que no se pueden desplazar de esa manera, porque no se desplazan el intelecto, son trabajos que van a perdurar un poco más y van a requerir a los seres humanos por más tiempo, pero los que involucran simplemente la supuesta o la llamada más bien economía del conocimiento van a ser trabajos que se van a llevar a cabo de una mejor manera con inteligencia artificial, más barato, más eficiente y por ende, o sea, tú quieres, por ejemplo, en el caso de la educación, un excelente ejemplo, tú quieres que un tutor malo, con tal de que sea humano, sea el que le enseña a tus hijos, o tú quieres que sea una inteligencia artificial que no se cansa, que no se frustra, que se sabe la respuesta a todas las preguntas que el niño o la niña le va a hacer al tutor, que va a ser más eficaz. O sea, simplemente porque es humano, uno debe de darle ese trabajo y que le llegue ese dinero. No, yo creo que el que desemplea el trabajo mejor es el que debe de hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ese trabajo existe ¿para qué? Para que se eduque el niño o la niña. No para que el profesor tenga un empleo y tenga de qué comer. Entonces queremos que la función sea lograda de la mejor manera. Pero eso presenta los problemas que hemos estado tocando. Siempre que tengo conversaciones aquí, yo trato de que el invitado nos ayude a definir algunas soluciones. Tú sabes, porque este es un tema que cualquier persona que esté escuchando, lo que puede sentir una nueva ansiedad, una ansiedad que ni conocía. De, coño, ¿cuál va a ser el futuro mío? ¿Cuál va a ser el futuro de mis hijos? Entonces, en ese sentido, Said, ¿qué tú sugieres que hagamos? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros que nos blinde o nos prepare mejor a los cambios más, lo que se observan que ocurran más rápido? Bueno, nosotros debemos lo primero está al tanto de cómo se va desarrollando la tecnología y estar informado. Lo segundo es que uno debe si tiene la capacidad o la habilidad, invertir en las compañías que están desarrollando esta tecnología. Microsoft, Nvidia, AMD, distintas compañías de semiconductores. Si tú tienes la posibilidad de invertir en ella a través de la bolsa de valores estadounidense, es lo más recomendable que tú hagas. ¿Por qué? Porque de esa manera el éxito de esas compañías repercuta directamente a tu bolsillo, a tu propio... Y eso es una manera de tú blindarte. ¿Por qué? Porque tú estás compartiendo en el crecimiento económico de las compañías que son responsables de esta gran tecnología. Entonces, eso es un elemento esencial también, si tienes la capacidad de hacer eso. Puede que no lo tenga. Entonces, la tercera opción es que tú trates de desarrollar un expertise, un conocimiento de inteligencia artificial. Si tú lo puedes aplicar en tu propio trabajo, aplícalo. Y tú vas a ver que te va a ser mucho más fácil el trabajo, vas a ser más productivo y te vas a beneficiar directamente de la aplicación. Tú estás integrando. Tú no tienes que esperar que el gobierno te diga qué hacer o cómo se va a usar o esto y lo otro. No. Tú tienes que aprender tú mismo a utilizar la tecnología en tu empleo y tú vas a beneficiarte de esa manera también. Entonces yo diría que esos son los tres ejes, digamos, de una solución. De un punto de vista no tan personal o así o nacional, también está el problemas regionales y de geopolítica, que puedo entrar en ese tema también, pero desde el punto de vista personal yo diría que son las tres cosas que tú puedes hacer. Ok, entonces, número uno, invertir en la bolsa de valores en las empresas relacionadas
para que el éxito de esa empresa también sea un éxito para ti. Y número 2, educarnos sobre la inteligencia artificial, de qué manera podemos aprender de ella, integrarlo en nuestra práctica. Sí, y el número 3 era, que fue el primero, es estar informado de los avances de la tecnología. Okay. O sea, y no solamente de la tecnología, pero también de cómo está siendo regulada en otros países. Ese tipo de información es de valor, no simplemente para tener algo de qué hablar en ciertos contextos, pero sino porque al ver cómo se va a desarrollar la tecnología, se te van a poder ser que a ti se te ocurra una idea de negocio, una manera de implementarla en tu trabajo. Y si tú no estás alerta o al tanto de ese tipo de noticias, pues tú puedes ser el último en darle una buena idea en vez del primero. Entonces, es bueno estar al tanto del desarrollo de la tecnología también por esas razones. Sí, 100%, porque eso va a venir acompañado en ese proceso de cambio. La verdad es que la mayoría de la gente, se va a ver feo, pero la mayoría de la gente es mediocre. La mayoría de la gente no está pensando más allá. La gente está preocupando del día a día y anda en automático. Y solamente un grupo muy pequeño de personas son los que están yendo a la milla extra. De qué es lo que viene, cómo yo puedo diferenciarme, cómo yo puedo ser más competitivo. Y yo creo que esos son los que le van a sacar partida a esa ola que va a venir con el AI. Porque son los que le van a enseñar a quienes estaban muy ocupados para aprender cómo sacarle el jugo al AI. Sí, completamente de acuerdo, porque también esos son los que van a crear las empresas. Ellos pueden, dentro de su propia empresa, decir, mira, se tiene que utilizar esta tecnología. Y si no se utiliza, pues tú vas a perder tu trabajo. Y eso es lo que han hecho en Estados Unidos muchas empresas, que si no utilizan la modalidad de inteligencia artificial relevante para su posición, pues lo botan. Y eso se puede implementar al nivel, digamos, micro, dentro de su propio negocio, al nivel microeconómico. Y ahí se va a ver cómo se utiliza. Y el mismo que lo utiliza como parte del trabajo se da cuenta de luego de utilizarlo, pero esto es útil en otros ámbitos también para mí. Y se comienza a utilizar también y se ven los beneficios repercutir en muchas distintas dimensiones, además de la laboral. Si lo tuyo es navegar mucho, atención aquí porque te tengo noticias. Ahora vas a recibir hasta el triple de velocidad en tu fibra óptica. Y lo mejor, tu mismo plan con más velocidad. Así de simple. Altiz, la red global de los dominicanos. Y no es algo que me parece tan problemático como los otros problemas que presenta el deepfake. Otra aplicación positiva que quería mencionar es que puede ser que en unos años tú estás viendo una película en Netflix, termina la película y no te gustó el final. Y tú le puedes decir, le puedes hablar, yo quiero que termine como que más realista o más feliz o lo que sea, y ahí te la puedes generar en tiempo real. Eso no es simplemente una aplicación de inteligencia artificial, no es una aplicación de deepfake solamente, pero también de LLMs, Large Language Models, o modelos de lenguajes a gran escala, que una combinación de esa tecnología debe de hacer ese tipo y lo que se llama un diffusion model, debe hacer ese tipo de posibilidad, una realidad. No te gustó el final de esa película, mira, los últimos 3 minutos te voy a generar algo completamente distinto, que concuerda con el resto de la historia. Eso es algo que teóricamente es posible ahora mismo. No se ha creado un prototipo, pero se piensa que se puede hacer. Y sería muy, muy heavy, diría yo. Qué loquera. Eso es lo que es una loquera. Entonces, Said, a ti, de todo lo que estamos viendo en el panorama, ¿cuáles son tus mayores preocupaciones a nivel personal? A nivel personal. Sí. Bueno, a nivel personal en el sentido de que yo creo que es más preocupante yo lo distingo entre 3 distintos como horizontes de tiempo. Está a plazo corto, a plazo medio y a plazo largo. A plazo corto, yo creo que el riesgo mayor que enfrenta la sociedad es que la información con la que uno se topa en línea no va a ser confiable. Ya uno no va a confiar en que lo que uno ve fue creado por un ser humano o tiene alguna relación verídica con la realidad. Y yo creo que eso puede que le desgaste tanto la utilidad del Internet, que puede ser un problema. Uno se la pasa en sus celulares viendo información
continuamente. Si llega a un punto donde uno no deja que esa información le entre al cerebro, en cierto sentido, hay un fallo en el sistema de procesamiento de información global. No le va a llegar la información adecuada a las personas adecuadas porque no van a confiar en la fuente, porque la fuente no está siendo protegida de la manera debida. Entonces yo creo que a plazo corto, y esto incorpora el riesgo de los deepfakes, pero también hay distintos tipos de desinformación que pueden repercutir, y yo creo que a plazo corto ese es el problema principal. Si tú quieres comentar sobre eso, podemos comentar o puedo seguir a plazo medio. Continúa, te escucho. Entonces, a plazo medio, el problema que yo veo que es el más peligroso, digamos, es el uso de la inteligencia artificial y específicamente de los modelos de lenguaje a gran escala, los LLMs, que sea un uso por por una persona mala, digamos, que quiera desarrollar una arma, que quiera desarrollar una arma biológica utilizando el conocimiento que tiene esto, que sea mucho más eficaz, que le describa el plan a seguir para poder matar el número más grande de personas. Porque ahora un individuo con los recursos adecuados ni siquiera necesita muchos colaboradores, va a poder desarrollar un plan para matar un gran número de personas y sabemos que existen personas así. Entonces la pregunta es ¿qué se puede hacer para prevenir que esta tecnología le llegue a las manos incorrectas? Entonces a plazo medio yo veo ese como el riesgo mayor de la tecnología. Bueno, finalmente, a plazo largo, es un problema sobre los cuales no se puede... Yo creo que el problema mayor, en cierto, no es ni siquiera un problema, sino es el futuro que se va a poder materializar si se resuelve este problema es tan positivo que lo veo como un riesgo el no poder resolverlo. Y ese es el de cómo uno puede alinear la superinteligencia, que es lo que te comentaba ahorita. A plazo largo, no sabemos cuántos años exactamente, pero si se puede desarrollar ese sistema de inteligencia artificial que nos pueda resolver todos los problemas, que pueda avanzar, todos los problemas con solución, es importante agregar eso, que pueda avanzar la tecnología, avanzar la ciencia, avanzarlo todo, puede ser algo que repercute en la sociedad de una manera que no se puede imaginar. Y por ende, es algo que me preocupa que no podamos resolver ese problema, que no tengamos la inteligencia, que los seres humanos más inteligentes no sean capaces de resolverlo. Y si no se resuelve y se desarrolla la tecnología, de repente vamos a tener, se nos va a ir de las manos la trayectoria de la humanidad. Y eso me preocupa mucho. No estoy diciendo que los seres humanos necesariamente son los mejores en el avance de la sociedad. Hemos visto en el pasado como el ser humano comete muchos errores, pero dejarle toda esa responsabilidad a una mera máquina que no comparte experiencia me parece también bastante problemático, y eso sería lo que ocurriría si se desarrolla y no se puede controlar. Sí. No, y que las máquinas no tienen ningún tipo de sensibilidad a temas sociales y culturales que tenemos solamente los humanos. Es decir, tú ves a una familia de muy escasos recursos, que no tiene techo, que no tiene comida, que no tiene agua potable, y tú como ser humano, si tú tienes un poquito, ¿verdad?, de buenos sentimientos y morales, eso a ti te va a inspirar una serie de sentimientos y te va a hacer obrar de una manera, mientras que una máquina lo que está viendo es unos individuos poco eficientes. O sea, viene de manera lógica, así es como lo ve la máquina. Bueno, sí, lo ve de una manera lógica, pero también puede simular la empatía, que es otro de esos procesos de la inteligencia humana y actualmente se ve. Por ejemplo, hay lo que se le llama la robótica social, que es una rama de la robótica que intersecta con la inteligencia artificial, que lo que hacen es que crean robots que lo que permiten es que simulan empatía y ayudan a superar problemas psicológicos a los dueños. Usualmente son niños, pero se han hecho experimentos a gran escala con miles de personas, con adultos y ancianos, y han visto que su vida emocional ha mejorado bastante, notablemente, de una manera que se puede medir. Entonces, se puede simular la empatía también, y en cierto sentido, la inteligencia artificial puede tener una comprensión de problemas sociales y culturales, pero
Pero lo que pasa es que es una simulación, es una comprensión vacía que lleva a los comportamientos adecuados, pero que no implica ningún tipo de insight o de conocimiento real de parte de la máquina, tú ves. Y eliminar el elemento humano de esa manera, de ese tipo de interacción o de ese tipo de función social, no necesariamente nos va a llevar al caos o lo que sea, pero no sé si eso sería algo sostenible, porque al fin y al cabo, la persona que está interactuando con el robot social, al crecer se va a dar cuenta que es un robot, que no es un ser humano, que no tiene esa experiencia de empatía real, que simplemente lo está simulando, y va a ser una solución al problema de, digamos, de la soledad, que es un problema mundialmente hablando. Cuando tú sabes que tú lo que estás interactuando es con algo que tiene tanta experiencia y entendimiento de ti como esa pared que está aquí al lado. O sea, nada. Puede comportarse como si lo tiene, pero no tiene esa comprensión. Entonces, yo lo que no creo es que esa tecnología va a ser algo que sea una solución sostenible, que se pueda, que sus beneficios se van a mantener a lo largo de las generaciones. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta que lo que está interactuando es con un muñeco. Y eso no es suficiente, se necesita ese calor humano, creo yo. Puede que yo esté completamente equivocado y lo desplace por completo. Hemos visto indicios de eso en países como Japón, donde los robots asumen roles que son imaginables en Latinoamérica, pero creo que eso es un peligro y precisamente ese tipo de sostenibilidad es lo que yo no le veo a esa tecnología, pero pueden simular muy bien y no se cansan, no se frustran con su ser humano. ¿Qué tú opinas de tecnologías como Neuralink? Bueno, yo no me pondría eso. Yo entiendo que eso puede ser una nueva manera de crear una interfaz, ¿verdad? Con máquinas. Puede que sea más eficiente de distintas maneras, pero yo personalmente prefiero no tener eso integrado en mi ser biológico. Entiendo que un tipo de interfaz distinto puede que sea similarmente eficaz y no es precisamente tan eficaz como eso, y yo prefiero ser menos eficaz en esa, como que la integridad del cuerpo para mí tiene un valor que se debe de respetar, y yo prefiero no inventar con ese tipo de cosas. Pero si veo que los otros lo hacen, en 5 años después de que sale la tecnología, tú no fueras un early adopter. Para nada. Tú dejarías... Late adopter aquí. Claro. Sí. Pero yo al igual que tú, yo dejara que esa curva de prueba y error la agoten con otras personas, no conmigo. Exactamente. Pero las bondades que tiene, o sea, por lo visto eso es lo único que nosotros podría ponernos, digamos que como competitivos en un futuro en donde prevalece la inteligencia artificial y en donde la velocidad del aprendizaje, de la solución de problemas va a ser una vaina totalmente radical a lo que es ahora. Y también, tú sabes, las aplicaciones en términos de salud que tiene eso. Es decir, se habla de que una persona, tú vas a poder poner una persona que perdió movilidad en las extremidades inferiores, va a poder hacer que camine con algo como eso. Sí, sí. Que entonces, tú ves, ahí si yo fuera un early adopter. Porque ya, que hay que perder. Claro, claro. No, yo también, si yo me encuentro con ese tipo de problema y esto me lo puedes resolver, pues yo lo hago sin pensarlo. Ahora, es interesante porque han habido cosas similares en el caso de los ciegos, que se le puede hacer una operación, de los sordos, de los sordos, que se le puede hacer una operación para que puedan oír otra vez. Y en muchas ocasiones se hacen la operación, pueden oír de nuevo, tienen audición completa y deciden apagárselo y no lo quieren usar porque toda esa información del mundo le parece abrumador y no se ajustan y deciden de que no, que es más un problema poder oír que no oír y quedarse sordo. Sí, sí. No, es que lo que pasa es que nosotros no conocemos otra cosa. Exacto. Es decir, que la edad que tenemos ha sido con ese sentido de la audición sumamente desarrollado y parte de uno. Pero uno subestima el poder de la audición. O sea, la audición es muchísimo más poderosa que la vista. O sea, tú ahora mismo, yo te veo a ti, yo no veo ahí atrás.
Sin embargo, yo escucho lo que está el ocurriendo allá afuera. Claro. Y eso le da información incluso a tu subconsciente. De manera subconsciente, tú estás haciendo uso de toda esa información que tú estás recibiendo. Sí. Sí, bueno, sí, eso está interesante. Usualmente se considera que la visión es como el sentido dominante de los seres humanos, pero lo que es la audición y el olfato son dos cosas que se subestima el rol que tienen en nuestra percepción del mundo. Sí. Incluso a nivel de miedo, o sea, ¿qué te da más terror? ¿Los sonidos o lo que tú ves? Yo creo que los sonidos sí. Yo creo que sí. Un buen ejemplo. Sí. Y evidentemente la combinación de una cosa y la otra. Pero si tú analizas como los posibles escenarios donde tú sientes terror, la parte auditiva es lo que más predomina. Sí, porque ahí tú puedes escuchar lo que no puedes ver. Ya cuando tú ves algo, tú tienes una buena idea de lo que es, pero cuando tú solamente lo escuchas, ¿qué será eso? Sí. Uh-huh. ¿Tú crees que la manera en que... Te estoy haciendo una pregunta pendeja, porque yo sé cuál va a ser tu respuesta, pero ¿tú crees que la manera en que estamos educando a nuestros hijos va a la par con la dirección en que va el mundo? Incluso quienes tienen acceso a una educación privada en donde ya hay integrada cosas más que forman parte digamos que del futuro. Uh-huh. No, definitivamente no es cierto eso en este país o en la mayoría de los países, con excepción tal vez de Canadá y Singapur, porque todavía no se ha internalizado esa trayectoria que estamos viendo que se está o sea, la trayectoria del ser humano hacia el futuro, con respecto a los oficios, la educación y todo eso. Parece ser que la tecnología, o sea, no la tecnología, las instituciones, los sistemas educativos actuales no son capaces de adaptarse con la velocidad adecuada. Yetur es una marca china de prestigio internacional, distribuida en la República Dominicana por Grupo Martí. Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes, con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver 4 modelos disponibles: la X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la Dash. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150,000 kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Yetur, drive your future. Sí. Tú sabes que yo creo que es muy importante y va a acompañar con lo que venimos hablando. Nosotros que estamos en un punto medio, nosotros no somos viejos, pero tampoco somos unos muchachitos. Entonces es muy fácil tú quedarte con lo que ya tú sabes y ya, y como que no preocuparte por aprender nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Y si lo comparamos con nuestros padres, yo no quiero ser ese papá que nunca aprendió a usar una computadora, o que tú le das un teléfono y dice que es muy enredado. Uh-huh. Y por eso creo que es un reto para todos, pero todos deberíamos estar conscientes de lo importante que es mantenernos viejos absorbiendo todo y tocando todo. Realidad virtual, déjame ver cómo es eso. Uh-huh. Inteligencia artificial, ChatGPT, déjame ver cómo es esa vaina. Sí. ¿Cómo que se llama el otro? Que lo usan los creativos. El programa Stable Diffusion. No. Dalí. Uh-huh. Déjame ver cómo funciona Dalí. Hay que estar muy arriba de eso. Yo creo que en estos tiempos más que nunca. Sí, y algo que toca con el tema de la educación también, que yo creo que nos estamos adentrando ya en lo que yo le llamo la era de los autodidactas. La era de los autodidactas es que ya para uno ser exitoso en lo que uno se proponga, uno lo que tiene que saber es aprender. Uno no tiene que coger un curso de certificado específico, uno no tiene que ir y hacer la carrera X en la universidad Y. Uno tiene que saber utilizar los recursos que tiene a su disposición, los recursos informativos. No solamente búsqueda en internet, pero también crearse el tutor adecuado para las metas que se propone. Y uno puede crearse su propio tutor
utilizando algo como ChatGPT. Y el punto es que uno emplea estas herramientas para mejorarse a sí mismo y alcanzar sus propias metas de una manera autónoma. No dentro de una institución como la universidad, sino como un autodidacta. Como un autodidacta, una persona que sabe aprender, sabe hacer preguntas y sabe responderlas por sí mismo o con la ayuda de los demás, pero no dependiendo un 100% de los demás para hacerlo. Y esa generación, esa es la forma que la tecnología, que la educación va a tomar, creo yo, en el futuro. Luego de pasar los años formativos, que no te puedo decir si eso es después de los 12, después de los 18, no. Pero ya para cuando uno llega a la universidad o edad universitaria, yo veo que el autodidacta es el que va a ser más exitoso y no va a necesitar ir a una universidad. No creo que eso va a ser requerido. Solamente si te interesa una carrera en investigación y cosas así, es que yo le veo un rol a la universidad, pero no me queda claro que va a ser algo que va a ser obligatorio, ¿no? Lo que importa es lo que tú puedes hacer, y lo que tú puedes hacer depende de lo que tú aprendes. Sí. Y para mí, yo pienso muy parecido, y para mí tiene mucho peso viniendo de ti. Porque tú tienes tú saliste de universidades muy reconocidas, tú fuiste a MIT, tú hiciste un fellowship en Harvard, es decir, tú no saliste del Infotep. A veces esos son como que discursos que adoptan personas que no se educaron, le fue bien y dicen, no hay que ir a la universidad. Sí. Pero tú caminaste el camino y tú estás consciente de que en la dirección que vamos, la universidad va a tomar ya un rol secundario muy dependiente del tipo de carrera que tú hagas, como tú bien dijiste. Sí, y no solo eso, lo que pasa es también que yo vi dentro de esas universidades como MIT y Harvard, quiénes fueron los más exitosos. Y los más exitosos no fueron lo que, o sea, lo que leyeron más, lo que se enfocaron más en los problemas que se les presentaban en el curso, sino lo que pensaban más allá, los que tenían su propia dedicación, su propia disciplina. Y esos fueron los que fueron más exitosos. Y ellos fueron a esas universidades porque veían que esa era parte del camino hacia el éxito que ellos querían. No porque ellos entendían que al ir a esas instituciones, eso le iba a dar el éxito que querían. No, es que eso era parte de un camino que ya ellos habían pensado. Entonces, esa es la diferencia. Ya no creo que va a ser necesario tener eso como un componente en el camino hacia el éxito. Solamente si tú quieres trabajar con personas específicas que están en esas universidades, es que va a ser necesario. Pero si simplemente es éxito material o económico, o, con una carrera en cierta industria, creo que lo que más va a importar es lo que tú has hecho hasta el momento. Y dependiendo de eso, es que van a decidir si te quieren contratar o no, o tú vas a tener una empresa que va a ser exitosa o no, o va a ser un escritor, o esa puede ser otra opción. O sea, hay un sinnúmero de carreras que no van a requerir como ha requerido del componente universitario. Esa es mi predicción. No te puedo decir como en cuánto tiempo, pero creo que viendo lo que tenemos hoy en día, tecnológicamente hablando, y el tiempo que se toma para que eso se difunda y penetre en la sociedad, creo que va a ser inevitable que se logre ese tipo de... O sea, la tecnología no solamente hace obsoleto al que no la usa, hace obsoleto a ciertas alternativas a ella misma. Que anteriormente teníamos un grupo de humanos que nos enseñaban y nos daban clases. Bueno, si tú puedes aprender todo lo que tú aprendiste sin tener que pagar ese monto exorbitante en muchos casos de la universidad, bueno, tú te vas a ir por el otro camino si tú puedes en realidad desarrollar un entendimiento tan bueno como ese. También hay otro aspecto que vale la pena resaltar. Creo que va a tener un rol secundario, pero es el aspecto de las conexiones políticas, sociales. Por ejemplo, muchos van al Harvard Business School o a cualquier business school para hacer relaciones con otras personas donde se pueden gestionar negocios y cosas así. Sí, a lo que llaman los Ivy Leagues. Sí, y el networking. El networking es por eso que lo hacen, no por la clase, porque en realidad el currículum de un MBA es algo como que muy simple. O sea, uno no lo pone en práctica en realidad en la mayoría de la administración de la mayoría de las empresas como tal. Ciertos componentes, pero no todo. La gente va más para asociarse, para que lo conozcan, para incrementar su visibilidad y para hacer el networking con futuros socios de negocios, futuros co-founder, etc. Y ese beneficio social está interesante si se va a desplazar también.
creo que eventualmente sí, porque la misma comunidad de autodidactas, tú vas a ver cómo se pueden entablar ese tipo de conexiones en el ámbito cibernético. Entonces yo creo que también ese valor se va a perder, pero con más tiempo, pero al fin y al cabo creo que se va a desplazar hasta ese tipo de beneficio que tiene la universidad. Sí, de hecho ya eso se ve en social media. Es decir, yo sigo a algunas personas que no vienen de un background de Ivy League, que han sido sumamente influyentes en mi forma de hacer negocio, de manejar mis finanzas, y es porque ellos han sido autodidactas y ellos se han convertido en personas sumamente brillantes en lo que hacen a través de educarse ellos mismos. O sea que así es como yo veo que estos individuos autodidactas se conviertan en personas referentes en cuáles son las mejores prácticas y en ese mismo networking. Sí, y también lo que pasa con el autodidacta es que es una persona que tiene su propio criterio de lo que debe de lograr, lo que debe de aprender, lo que debe de comprender, y según su criterio trata de alcanzar la profundidad adecuada en su entendimiento, que es similar a una persona que hace un avance científico. Ellos están en la cúspide del conocimiento. Ellos están están en la, ¿cómo te digo? Como en los límites del conocimiento, en lo que separa el conocimiento de la ignorancia. Ellos se encuentran justo en ese punto medio. Entonces, ¿qué hacen ellos para lograr avanzar el conocimiento? Bueno, ellos tienen que tener su propio criterio de lo que es requerido para aprender más. ¿Por qué? Porque no pueden aprender eso de otra persona. Porque literalmente están tratando de responder una pregunta que no se le ha dado respuesta. Entonces, cuando se llega ahí, todos son autodidactas. Porque para poder llegar a ese punto y avanzar la frontera del conocimiento, tú tienes que poder crear para ti mismo la misión investigativa. Entonces son autodidactas en ese sentido, a pesar de que tuvieron una gran carrera académica dentro de ciertas instituciones. Pero ese afán de lograr llegar más allá de lo que se sabe, aprender y alcanzar lo que quieren aprender, se ve también en contextos menos ambiciosos, que implica más sobre su vida personal y sobre sus metas personales, pero que implica una dedicación y una disciplina y una decisión de que uno mismo es el que va a lograr para sí lo que requiere y tiene toda la información al alcance, lo cual no ha sido cierto por mucho tiempo. Ahora mismo, ¿cuáles son? Uno siempre tiene personas que uno sigue y admira. Del radar, ¿verdad? De las personas que son hoy en día más relevantes porque son exitosos en sus empresas o porque son creadores de contenido. ¿Cuáles son las personas que tú ves como líderes en toda esta discusión alrededor de la inteligencia artificial? Bueno, dentro del ámbito técnico, la mayoría de estas personas están ya en su respectiva compañía. En OpenAI hay una persona que se llama Ilya Sutskever, que digamos es la mente detrás de ChatGPT, y él fue uno de los pioneros en decidir, mira, tenemos modelos de lenguaje, no son muy buenos actualmente, pero si los seguimos incrementando la escala de la data que se le da, con la que se alimenta, de la computación que se aplica para su creación, para su entrenamiento, vamos a tener algo que es muchísimo más capaz. Él tuvo esa visión hace mucho y él fue que convenció a los demás y logró de que se gestionara eso, a pesar de que tenía un gran costo de cientos de millones de dólares, en el caso de GPT-4, que es el modelo más reciente de OpenAI. Entonces, él, yo diría, es una de las figuras principales. Hay otra persona, OpenAI, que él tiene el Twitter, o más bien X, que él se llama Andrej Karpathy. No sé, te puedo dar los números, te puedo dar los nombres en escrito para que tú... Sí, porque tú me estás hablando en chino. Sí. Bueno, él es otro muy interesante que tiene una perspectiva y él explica las cosas muy bien. Desgraciadamente sus videos están en inglés solamente, pero él es otra persona que, para yo tener un mejor entendimiento de la tecnología, es fenomenal.
En otras compañías hay una que se llama Anthropic. Hasta ahora ambas compañías están en San Francisco. Uno que se llama Dario Amodei, que él tiene una perspectiva muy interesante porque él trata de unir el elemento de la seguridad de inteligencia artificial con el elemento de las capacidades. Y tienen soluciones, lo que le llaman soluciones escalables para el problema de la, digamos, como superinteligencia o de una inteligencia artificial que se puede autorreplicar por sí misma y difundirse en la red, y después de repente van a haber muchas personas que a lo contrario no tuvieran esa tecnología, la van a tener a su disposición. Entonces, eso es un riesgo que ellos están contemplando y están pensando seriamente y están, en cierto sentido, dando su solución del punto de vista de la seguridad. Y me parece que en el ámbito de la seguridad ellos son líderes, thought leaders. Ahora podemos ir a Londres, que es el otro centro de inteligencia artificial mundialmente hablando, que ahí está Google DeepMind, que es la compañía, o más bien la subsidiaria principal en inteligencia artificial de Google. Y ahí está una persona que se llama, yo estaba leyendo algo de él hace poco. Bueno, uno de los fundadores de Google DeepMind, se me olvida el nombre, que fue un prodigio de ajedrez y una persona muy inteligente, tuvo una compañía exitosa de la creación de videojuegos cuando era simplemente un adolescente. Y su meta desde un principio ha sido desarrollar superinteligencia, o AGI, inteligencia artificial general, que sea capaz de avanzar el entendimiento humano. Entonces, él cree que si uno resuelve ese problema, uno resuelve la inteligencia, uno puede resolver todo lo demás. Y ellos fueron los pioneros en esa idea de desarrollar ese tipo de solución para la sociedad. Y han tenido muchos éxitos. Entonces, en ese caso, ellos emplean mucho, son especialistas en lo que se llama reinforcement learning. Es un tipo de aprendizaje automatizado, pero es un tipo que ha logrado llevar a un sistema de inteligencia artificial que se pueda desempeñar al nivel de un humano a desempeñarse a un nivel sobrehumano. Entonces, utilizando esas técnicas, algo mucho más específico de lo que estoy diciendo, pero ese reinforcement learning, ellos han logrado que las máquinas puedan superar el nivel humano. Entonces, yo creo que es posible que ellos sean los que desarrollen el próximo avance que repercute tanto en la tecnología como para lograr ese tipo de desempeño sobrehumano en ámbitos abiertos, como no solamente el lenguaje, pero hasta la música, porque actualmente no hay un modelo de inteligencia artificial que sea tan bueno como un excelente músico para la creación de la música. Todavía no existe un ChatGPT para la música, que es muy interesante que no se ha podido lograr eso. Tal vez no se ha invertido suficiente tiempo para eso, no sé. Pero el punto es que yo creo que ese tipo de avance técnico, yo me enfoco mucho en las publicaciones de investigaciones de DeepMind, porque yo creo que ellos tienen tienen el capital humano requerido para eso. Entonces, yo diría que en términos de compañía está Google DeepMind, está OpenAI y está Anthropic. Dentro de OpenAI está Ilya Sutskever y Andrej Karpathy. Dentro de Anthropic está Dario Amodei y su hermana, se me olvida el primer nombre, desgraciadamente. Y después Google DeepMind, todavía no tengo el nombre del fundador, pero... Está bien, pero con el nombre de la empresa... De la empresa se ubica. Le llegamos. Sí. Sí, te pregunto, porque tú me has creado ahora un nuevo tema de interés, que es profundizar más sobre AI. No nada más lo que existe, sino todas esas discusiones, porque fíjate que cada una de las personas que tú me has dicho tiene una imagen diferente de lo que va a ser y cuáles van a ser las soluciones reales. Uh-huh. Y me interesa tener esas referencias y compartirse a la audiencia, porque mucha gente que debe estar escuchando esto que se hará la misma pregunta. Sí, eso es interesante porque estos distintos le dicen AI Labs o laboratorios de inteligencia artificial, o más bien inteligencia artificial general, que es la meta de ellos, tienen distintas filosofías. Para darte un ejemplo de la diferencia, en el caso de Google DeepMind, el fundador, él dice que la primera pregunta que él le haría a una superinteligencia, ¿adivina cuál es? No, bueno, es... ¿Se cree en Dios? No, mira cuál es. La primera pregunta que él haría es, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? Fue la pregunta de esa persona. Muy filosófico, me gustó eso mucho.
Pero no es la perspectiva, creo yo, de personas como en OpenAI. En OpenAI no tienen esa meta tan... O sea, no sé qué meta tienen precisamente, pero no he visto si le han preguntado, por ejemplo, al CEO de OpenAI esa pregunta. Pero basado en muchas de las entrevistas que he visto, no me sorprendería si es algo como podemos... o sea, la verdad ni sé cuál será la respuesta de él. Pero la perspectiva de Google DeepMind me parece muy interesante porque hasta como que no le importa la aplicación a la sociedad, le importa más bien la expansión del conocimiento. Y yo diría que todo lo contrario como con una compañía de OpenAI. Y lo peor de todo es que no hay ningún tipo de seguros o de reglamentos, de maneras de lograr que se le dé la priorización adecuada a los problemas de la sociedad. Y ellos tienen ahora mismo todo, ellos pueden hacer casi lo que quieran. No se ha desarrollado un sistema a través del cual si se le llega a esa tecnología, se puede aplicar de la mejor manera para la sociedad. Todavía no existe esa estructura y se tiene que desarrollar. Said, tú eres el tipo de invitado que yo quisiera tener cada cierto tiempo. Así que si te parece bien la idea, venos de nuevo en tu próxima visita, que me imagino que será el año que viene, y ir tocando base sobre los diferentes avances. Claro que ojalá, sí. Ok, pues ya te metiste al medio. ¿Qué tú vas a estar haciendo de aquí a allá? ¿Cuáles son los planes de Said en el próximo año? Bueno, en el próximo año yo actualmente estoy interesado en desarrollar una comunidad de personas interesadas o expertas o emprendiendo en la inteligencia artificial dentro del país. Estoy buscando 3 distintos proyectos con 3 distintos grupos de emprendedores que estén interesados en llevar a cabo su visión y servirle de asesor a ellos. Además de eso, yo tengo varios proyectos. Tengo proyectos en el mundo académico aún. Yo sigo siendo filósofo y tengo una asociación con el Instituto de Estudios Dominicanos en Nueva York, en CUNY. Tengo un proyecto de una bibliografía de la filosofía dominicana que voy a llevar a cabo también. Y finalmente que estoy desarrollando una serie de escritos, o más bien una agenda de investigación para Latinoamérica, que quiero que individuos latinoamericanos que estén pensando sobre el tema de la gobernanza de inteligencia artificial contribuyan a su avance. Acabo de iniciar un blog en mi página profesional donde solamente tengo la primera publicación. En la segunda publicación voy a describir mi visión de qué rol puede tener Latinoamérica en la gobernanza internacional o global de la inteligencia artificial, y después quiero invitar a distintos investigadores o políticos o policy makers que estén manejando el tema para que den su propia perspectiva y de esa manera crear una visión más concreta del futuro, que desgraciadamente ese es uno de las lagunas más grandes en el ámbito de la inteligencia artificial. Se enfocan mucho en los riesgos y no tanto en lo positivo y en crear esa visión hacia la cual uno está avanzando gracias a la inteligencia artificial. No existe esa visión positiva y yo quiero ayudar a su creación. Bueno, pues me alegro de haberte hecho esa pregunta, porque si tú estás buscando crear esa comunidad, pues de repente pudiera salir alguna persona de aquí, de la audiencia del podcast, que sea candidato a ese proyecto. Claro que sí. Y bueno, me pongo a la orden. Cualquier otra cosa que yo pueda hacer de ayuda para ti, también cuenta conmigo. Te agradezco mucho tu visita y tu tiempo. Gracias a ti. Gracias por tenerme. Tú sabes que no puede hacer inteligencia artificial todavía. ¿Qué? Bebese un buen vino con una buena comida. Así que ese es mi regalo para ti. Mira, muchísimas gracias. Por venir a la tertulia. El vino duro. Cortesía también de mis amigos del catador. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Te gusta el vino? Para que tú veas, más o menos, depende del vino. Pero bueno, sí. Es un vino muy bueno. Es un Protos. Un vino español. Sí, sí. A mí me encanta, o sea que yo espero que a ti también. Yo te digo,
Un buen maridaje. Perfecto. Said, gracias, hermano. Gracias a ti. Hasta la próxima.